Cambiamos de tema, estamos con Carolina Rossi. Hola, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿escucharon alguna vez hablar del VO2 Max o del consumo de oxígeno? No. No, el doctor seguramente. El doctor por ahí sí. No, yo consumo otras cosas. Vino Chardonnay, por ejemplo, de vez en cuando una copita de Malbec, a pesar de que no me gusta. En ese orden. ¿Qué es el VO2 Bueno, Max? el consumo de oxígeno es la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo es capaz de captar y consumir por minuto y por kilo de peso. Y es determinante en el rendimiento deportivo. Claro. Estuvimos en el centro médico con Tepomi, donde el doctor Pablo Pellegri nos cuenta qué es, cómo se mejora y cómo se evalúa. El doctor Pablo Pellegri nos cuenta qué es el consumo de oxígeno, cómo se evalúa y qué podemos hacer para mejorarlo, optimizando así nuestra performance deportiva. El VO2 Max es la sigla de consumo máximo de oxígeno. Eso es la capacidad aeróbica que tiene una persona. Antes se evaluaba con diferentes pruebas en el campo, haciendo correr a unas personas unos cuantos kilómetros, se veía cuánto podían lograr de tiempo en esos kilómetros y se decía que la capacidad aeróbica era más o menos tanto. Desde hace unos años se creó un estudio que mide cuánto consumimos de oxígeno. Al medir ese consumo de oxígeno podemos saber cuál es el tamaño de nuestro motor aeróbico. ¿En qué consiste el test que hicimos? El test consiste en hacer una prueba de esfuerzo, donde progresivamente vamos aumentando las cargas, que en este caso es la velocidad. Reproducimos un gesto deportivo arriba de una cinta, donde corríamos primero a 6 kilómetros, después a 8, 9, 10, hasta el momento en el cual no aguantaste más. En ese momento frenamos y evaluamos la recuperación. Durante todo el estudio evaluamos cuánto consumías de oxígeno, cómo eran los parámetros cardíacos, ventilatorios y pudimos ubicar, por un lado, dónde está el umbral anaeróbico, a partir de qué intensidad empezaste a trabajar en forma anaeróbica y posteriormente a eso pudimos ver cuál fue tu capacidad aeróbica. El VO2 máximo tenemos que pensar primero que tiene que ver principalmente con la genética. Nosotros venimos con un motor aeróbico ya de fábrica, digamos. Posteriormente lo que hacemos es con el entrenamiento mejorarlo. Tenemos un porcentaje importante de mejoría con esa base que ya venimos. ¿Cómo podemos hacer para aumentar nuestro consumo de oxígeno? La forma de mejoría es siempre con el entrenamiento. No existe otra cosa que no sea entrenar. Y las cargas son iguales que para las demás cualidades. Nosotros, si hacemos 3 cargas semanales que sean equidistantes, nos van a ir haciendo mejorar esa capacidad aeróbica. Bueno, tenemos otra forma también para medir el consumo de oxígeno para los que no se animan a ponerse la mascarita esa. Es el famoso test de Cooper y consiste en correr 2.400 metros o 12 minutos, lo que ocurra primero. Después dividimos la distancia por el tiempo empleado. Por ejemplo, si tardamos 2.400 metros en 12 minutos, nos da que fuimos a 200 metros por minuto. Luego aplicamos la siguiente fórmula, que lo multiplicamos por 0,2 más 3,5 y eso nos va a dar un resultado que es el VO2 Max o consumo de oxígeno. En este caso, por ejemplo, sería de 43,5 mililitros por minuto por kilo de peso. Para dar unas referencias, por ejemplo, en un hombre de 40 a 49 años, un consumo de oxígeno de 30 sería malo, de 31 a 35 es medio, de 36 a 43 sería bueno, entre 44 y 47 muy bueno y de 48 o más sería excelente. Este test no es tan exacto como el de la mascarita, pero bueno, nos puede dar una orientación de cómo es nuestra capacidad aeróbica y poder evaluar también nuestras mejoras a medida que entrenamos, porque el consumo de oxígeno, para mejorarlo, no hay mucha ciencia, es entrenar. Evidentemente. Sí. El otro punto es hacer una espirometría, si no, digamos, uno puede ver un médico neumonólogo y hacer un estudio de espirometría. Sí, ese estudio que vimos ahí que estábamos haciendo es una ergoespirometría. Es una espirometría con esfuerzo. Exactamente. Hay espirometrías con esfuerzo y sin ellos, digamos. La otra es te sentás en un consultorio, soplas un tubito y ahí aparece tu suficiencia ventilatoria. Claro. Y si no, haces una espirometría ergométrica. Ok. Gracias, Caro. No, gracias a ustedes.